La entrevista. Oiga, y hoy sin duda alguna, una de las notas más importantes tiene que ver con el caso de Juan Collado, en donde se involucra a Julio Scherer, se involucra al fiscal general de la República, y es que el juez Felipe Jesús Delgadillo determinó este jueves la no vinculación a proceso de los abogados presuntamente cercanos a Julio Scherer, ex consejero jurídico de la presidencia. Hablamos de Juan Araujo, hablamos de Omar González, de Isaac Pérez Rodríguez, de David Gómez Arnau, en fin, ¿no?, que habían sido acusados de delitos de tráfico de influencias, de lavado de dinero, extorsión, en fin, fueron señalados por Juan Collado. El juez de plano le puso un palo al fiscal, prácticamente lo señaló de estar utilizando la fiscalía para sus fines personales, y para analizar a fondo qué fue lo que pasó en este caso, qué lectura hay en torno a esta rivalidad entre Scherer, Hertz, en fin, se encuentra con nosotros David Peña, abogado defensor de derechos humanos, a quien saludo por supuesto como siempre con muchísimo gusto. David, ¿cómo estás? Bien, buenas tardes, Jesús, gusto estar de nuevo a cuenta con ustedes, un saludo al auditorio. Oye, pues de entrada te preguntaría, ¿cuál es tu lectura, hermano? ¿Cuál es la lectura que le das a este fallo? Y bueno, posterior reacción también de la Fiscalía, que dice que va a investigar al juez. ¿Qué lectura le das? Mira, yo creo que se circunscribe dentro de un gran marco pues de debilidad institucional que está presentando la Fiscalía General de la República. No solo lo vemos con este caso, con otros casos, en donde, bueno, además de que las acusaciones que se hacen contra las personas son muy débiles en términos probatorios, en términos del sustento que se presentan en las acusaciones, pues ha quedado cuando menos evidenciado en un par de casos, si no podría decir yo probado, evidenciado, que la Fiscalía o el fiscal general pues utiliza efectivamente la institución pues para venganzas personales, políticas, para desquites, para negocios incluso, o para arreglar sus negocios. Y bueno, creo que este caso es un ejemplo más, o una radiografía, más bien me atrevería a decir, de la condición en la que padece actualmente la Fiscalía General de la República. Vemos que hay una imputación en contra de estos abogados y de este operador financiero, según lo que sabemos que reconoció el propio juez, sin ningún dato de prueba sustentable, digamos, válido, sin ninguna viabilidad la acusación o las acusaciones que se les estaban poniendo en términos de delitos, e incluso, y con eso termino la primera parte, e incluso el juez se atrevió a decir que, y lo cito, la Fiscalía General de la República se ha conducido con mala fe y mala intención en el caso. Incluso le cierro la cita, dio vista, algo muy raro, dio vista a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que investigue la actuación de la propia Fiscalía General de la República en este caso. Entonces, creo que ese es justo la radiografía, el momento que está pasando la Fiscalía General de la República, y este caso pues lo vuelve a evidenciar una vez más. Oye, David, tú eres un experto en esta materia de derecho, y a uno como ciudadano común y corriente le brinca que haya tantos huecos, tantos errores provenientes de la dependencia, que tendría que estar perfectamente preparada para enfrentar cada caso que presenta, y que es encabezada a final de cuentas por un hombre que ha estado presente en el sistema jurídico mexicano, no es ningún novato, ¿no? Sí, incluso una de las grandes críticas que se hizo o que se ha estado haciendo al periodo, se abrió un periodo de transición en lo que era la PGR a la Fiscalía General de la República. En ese periodo, el fiscal tendría, con su equipo, que haber revisado los perfiles de los fiscales, revisado los perfiles de los ministerios públicos, de la gente que trabaja, revisar cuál perfil se adecuaba o se adaptaba al nuevo sistema, que ya no es nuevo sistema, llevamos muchos años ya, pero a este sistema penal acusatorio, adversarial, oral. Lamentablemente, ese periodo de transición se le dieron recursos adicionales incluso a la Fiscalía General de la República para acondicionar instalaciones, para contratar nuevo personal. Se perdió, digamos, se desaprovechó, y sigue operando la Fiscalía General de la República no solo con el mismo personal de hace años, sino con la misma dinámica de hace años. Lamentablemente, uno de los grandes problemas que padecemos hoy en México es precisamente la impunidad. Y la impunidad en buena medida está concentrada en la falta de eficacia o en la falta de capacidad
en las y los ministerios públicos, no solo a nivel federal, sino también a nivel local. Y bueno, insisto que esta forma en la que la Fiscalía General de la República llega a acusar a estos abogados de las pruebas que se han sabido, dice, presenta 70 pruebas, entre ellas conversaciones de WhatsApp. Imaginémonos, o sea, conversaciones de WhatsApp sin ningún valor jurídico, sin ninguna forma de acreditar si son ciertas o no, sin saber si se pidió autorización de la otra parte para difundirlas, sin saber el contexto en el que se daban las conversaciones, solo fotografías de WhatsApp, casi 40 fotografías de WhatsApp presenta la Fiscalía General de la República para acusar a estos abogados. Me parece que es una, insisto, debilidad en términos probatorios, como lo dice el propio juez, pero además yo creo que sí es una evidencia, una demostración de la falta de capacidad que sigue habiendo hoy en la Fiscalía General de la República para procesar cualquier delito, para procesar los delitos en general. Particularmente nos llama la atención cuando son este tipo de delitos, digamos, que tienen la atención mediática y donde desde luego se evidencia pues esta incapacidad, yo no me atrevería a decir si corrupción o contubernio con alguna de las partes por parte de la Fiscalía, pero cuando menos sí lo podemos dejar en una supina, en una gran incapacidad de la Fiscalía General de la República. Oye, David, cuando hablamos de un enfrentamiento, sobre todo para que la gente lo dimensione, de quien fuera consejero jurídico de la presidencia, es decir, no es cualquier cargo, tú lo sabes mejor que yo, y el fiscal general de la República, ¿hablamos de un deterioro al interior de un movimiento político? ¿Hablamos de un enfrentamiento en la impartición de la justicia, en la visión de cómo debe de aplicarse la ley? Sí, yo creo que el tema, justo como colocas, se trata de una crisis, ya lo hemos dicho desde hace tiempo, una crisis al interior del gobierno federal, particularmente porque las dos personas son de confianza del presidente, es decir, son cargos que implican sí una responsabilidad legal, pero sobre todo una responsabilidad política que el presidente les confió. En el marco ya del ejercicio cada uno de sus atribuciones, se enfrascaron en pleitos, en diferencias que han expuesto públicamente tanto Scherer, que en su momento era consejero jurídico de la presidencia, como el fiscal Hertz. Y derivado de esas diferencias o de esos pleitos que pudieron tener, ahora se están desencadenando este tipo de acusaciones. Y a mí me parece algo muy interesante, algo que señalaba el juez José de Jesús Delgadillo, que fue el que resuelve este asunto el día de hoy, en donde dice, aquí se ha señalado de una responsabilidad a Scherer, al ex consejero Scherer. Sin embargo, no se le imputó formalmente, no se le está señalando como responsable, ni se le llamó a este juicio a que viniera a comparecer. Y dice el juez, perdón, eso me parece que es un acto violatorio de los derechos humanos que está incurriendo la Fiscalía General de la República. ¿Por qué? Pues porque la Fiscalía General de la República acusa a Scherer en la audiencia sin que lo acuse formalmente, ni con datos de prueba, ni citándolo a la audiencia. Es decir, le interesa más a la Fiscalía, o pareciera que le interesa más a la Fiscalía, la descalificación pública de Scherer, el escrutinio público que se va a hacer sobre Scherer, o las críticas que se hagan sobre Scherer, que realmente sustentaron una imputación o una acusación. Me parece que sí es claro que está este conflicto, digamos, al interior de la propia 4T. Aunque Julio Scherer ya no está, el fiscal sigue estando dentro, digamos, de la estructura del Estado mexicano. Es, en teoría, una entidad autónoma. Cada vez vemos que es muy poco probable que se maneje con esta autonomía, pero bueno, eso sigue siendo un grave problema, digamos, un grave lastre, sobre todo para el discurso que tiene el presidente de combate a la corrupción y de combate a todas estas viejas prácticas de negocios y de tranzas que se hacían en las administraciones anteriores y que, bueno, lamentablemente vemos ahora que el fiscal Hertz pues repite esas prácticas porque él lleva 25, 30 años en el sistema político mexicano y pues simplemente las sigue replicando el día de hoy. Mi querido David Peña, yo de verdad, como siempre, te agradezco tus conceptos, tu generosidad con la octava. Muchísimas gracias, Jesús. Un saludo al auditorio. Gracias. Ahí estamos pendientes. Gracias, fuerte abrazo, mi querido David. Y para que usted tenga toda la información completa, Rodrigo